En el día de hoy, Nintris me la ha vuelto a liar en mi consola y en mi modelo New 2DS XL me está pidiendo la activación del funcionamiento 3D, cosa que estos modelos no tienen. ¿Qué pasa? ¿Mi consola ya no va a funcionar? No te preocupes, Nintris, que de esta se sale. Así pues, el primer paso que vamos a realizar será la descarga del archivo script ctr transfer más ACT3DS, opción Good Mode 9, y también tendremos que descargar el archivo ctrnan de nuestro modelo de consola y, a ser posible, de nuestra región. Una vez descargados, introduciremos nuestra tarjeta SD en el ordenador y el contenido del paquete WinRAR del script lo meteremos en la raíz de nuestra tarjeta SD. Posteriormente también tendremos que meter en la raíz de la tarjeta SD el archivo ctr transfer de nuestro modelo de consola y, a ser posible, de nuestra región. Una vez hayamos traspasado los archivos a nuestra tarjeta SD, el siguiente paso será acudir a nuestra consola y ejecutar el script ctr transfer más ACT3DS en el Good Mode 9. Si por algún casual la consola no estuviera hackeada, ¿de acuerdo?, el proceso de entrar al Good Mode 9 deberá de ser mediante una R4 flasheada. En ese caso, si vas a entrar mediante una R4 flasheada, los archivos que deberás de meter serán los del script Black Lazarus. El proceso es exactamente igual, lo único que precisas de una R4. Así pues, ya con todo dicho, acudamos a la consola. Una vez hayamos traspasado los archivos a nuestra tarjeta SD, simplemente tendremos que pulsar el botón Power y automáticamente estaremos en el menú de Good Mode 9. Dentro del menú de Good Mode 9 le daremos al botón Home, acudiremos a las opciones Script y seleccionaremos el script ctrnan and ACT3DS. Le daremos al botón A, proceso ctrnan, seleccionaremos el archivo .bin de nuestro ctrnan que hemos metido en la tarjeta SD, le daremos que sí y aquí nos pedirá un comando. Una vez le demos los permisos adecuados, el proceso de ctrnan empezará a realizarse en nuestra consola. Este proceso puede durar entre 10 a 20 minutos, así pues tened paciencia. Una vez finalice el proceso de ctrnan, la consola nos informará de ello. Le daremos al botón A y de nuevo nos pedirá permisos en la consola para activar el ACT3DS. Con ello lo que estamos haciendo es actualizar el sistema hub y instalar el FBI en salud y seguridad. Así pues, una vez finalice, le daremos al botón A y nuestra consola se va a reiniciar. Saltará el splash de seguridad y ahora sí, una vez intentemos meterle los datos de configuración, no nos tiene que solicitar la activación del 3D. Ahí ya de por sí me está saliendo Nintendo 2DS, cosa que antes me salía Nintendo 3DS. Le daré a español y justo en esta parte que era directamente cuando me iba a solicitar el 3D, vemos cómo no lo está haciendo. Así pues, vamos a configurarla del todo. Me voy a inventar los datos, ¿de acuerdo? Nombre de usuario, cumpleaños, el 1 de enero, residencia, yo qué sé, Chipre. Ahora mismo no quiero configurar esto, más tarde, ahora mismo no. Control parental cancelado. Y botón Home. Y con estos sencillos pasos de descargamos los archivos, los metemos en la tarjeta SD y ejecutamos el script ctr transfer más ACT3DS en nuestra consola, habremos reparado el inconveniente de solicitud de efecto 3D. Así pues, no sé cuál va a ser la siguiente diablura que me haga Nintris en la consola, pero aquí te espero, perro. Ven con todo. Ven con todo, que todo te lo voy a arreglar.
Y por mi parte nada más, chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición.